Hoy quiero meditar con ustedes o estudiar un poco cómo es el diablo. ¿Cuántos lo han visto al diablo? ¡Ay, toco madera! Usted dice, ¡oh no, que no se me aparezca! Porque veo, somos místicos, ¿no? Jesús, sandalia, manto largo, pelo. Estaba por Nepal y uno, para predicar, lo único que hacía se vistió de cómo se le dice que estaba Jesús, la túnica blanca, la barba y todo. Se parecía a ese actor de la película que representaba a Jesús, ¿vio? Porque ni siquiera a Jesús se parecía. Y caminaba por las calles así, hacía todos los ademanes. Él se creía Jesús. Algunos conocen ese Jesús nada más, o el del crucifijo. ¿Qué Jesús conoce usted? Si me lo tiene que presentar. A ver, voy a llamar a alguien para que me lo presente. No se agache, no es usted. Si yo lo llamo a usted que me presente a Jesús, ¿cómo me lo presentaría? Yo quiero presentar a mi hijo, le digo, bueno, acá está Alexander. Bárbaro. Pero si usted quiere presentar a Jesús, ¿cómo lo presentaría? Vamos. El que anduvo en el mar. Somos muy místicos. Jesús es su palabra. Hay una palabra en la Biblia que dice amén. Jesús es su palabra. Si usted tiene que presentar a Jesús, ¿qué presenta? La palabra. Perfecto, bienvenido. Ya puede pasar al próximo grado. Algunos tenían título universitario y todavía no habían pasado por primer grado. Bueno, lo importante es esto. Si usted tiene que describir a Satanás, ¿cómo lo describe? El cuerno, la horquilla, ay, que no se me presente. Una figura fantasmagórica, ¿no? Terror a la figura esa. Y Satanás es mucho más lindo de lo que usted lo pinta. Hasta andan con algunos y no se dan cuenta que andan con Satanás y están contentos. Lo tienen como amigo. Vamos a ver quién es Satanás y cómo es Satanás. ¿Qué le parece? No me hable de eso que esta noche no duermo. Bueno, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Ni Satanás se va a acercar a mi cama. Porque yo sé conocer. ¿Cómo usted pelea con alguien que no conoce? ¿Cómo usted puede presentarle batalla a Satanás si ni sabe quién es? Esa figurita la ve en carnaval nada más. Y hay muchos que van a verlo. Les digo, dígale al que está al lado, ¿pescaste la indirecta? ¿Cómo es el diablo? Yo quiero hablar de los rugidos de Satanás que se escuchan. Cuanto más cerca lo escucha, más cerca está el diablo. Cuanto más lejos escucha su rugido, lógicamente, la distancia es mayor. En Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho, no puedo leer bien, ¿qué dice? Tardos para oír. ¿Cuándo es difícil que el pastor le explique algo a usted? Están todos dormidos, despierta el que está al lado. Si te está preguntando a vos, decile. ¿Cuándo es difícil que el pastor le pueda explicar algo? Cuando somos tardos para oír. No es que el pastor no sabe explicar. No me lo explicaste bien. No, te tardaste en oír. ¿Cuántas veces usted le dice a una persona algo y la persona dice sí, y después dice, ¿qué me dijiste? No te entendí. No es que no me entendiste, que fuiste tardo, ¿para qué? Para oír. Dígale al que está al lado, no llegues tarde, no seas tarde para oír. Porque si llegas tarde a la reunión también vas a ser tarde para oír. Pero dice la palabra del Señor,
porque debiendo ser ya maestros, después de tanto... ¿Quiere que pregunte cuántos años hace que están acá? Algunos dicen que no. Bueno, no voy a preguntar eso, pero después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Rudimentos de la palabra de Dios. Y dice, no voy a extenderme ahí porque si no, no llego a la predicación, dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de milagros, sanidades, prosperidad, digo, de leche y no de alimento sólido. No, acá no hay sanidad, me voy a otra, acá no hay prosperidad, me voy a otra, acá no. Ternero mamón. Están teniendo necesidades de leche y no de alimento sólido. Dígale que está al lado, recién empieza, espera un poquito. Y todo aquel que participa de leche o de la leche es, ¿cómo? Inexperto. ¿Qué es inexperto? Que no sabe cómo hacer las cosas, que no tiene experiencia en la lucha espiritual, que no sabe cómo vencer una prueba, que no sabe cómo oponerse al diablo, cómo hacer que la tentación no lo haga caer en pecado. Inexperto. Dice, y habéis llegado a ser tales, mire, tanto tiempo para llegar a ser inexperto. Algunos le tardó años en llegar a ser inexperto y se han recibido con honores. Dice, en la palabra de justicia, porque es niño. El no crecer en la palabra te hace un niño indefenso a los ataques del Señor, de Satanás, y el Señor no puede librarte. Te hace indefenso, inocente, en comillas, porque ignoráis las Escrituras. Dice, pero el alimento sólido, lo bueno, si usted le presentan un vaso de leche y un buen asado, ya sabe qué va a elegir. Miren el estómago y ya sabe lo que comió. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? El alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez, no más duro. Que es muy parecido. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es discernimiento? Distinguir por medio del intelecto una cosa de otra para no ser perjudicado. Es decir, el discernimiento le va a dar a usted la capacidad de saber qué es bueno o malo, pero si usted no conoce la palabra, ¿con qué juzga lo que está delante? ¿Cuál es el patrón para decir que es bueno o malo? Dios es verdad, el diablo es mentiroso. Entonces usted tiene que juzgar con el discernimiento de la madurez espiritual si eso es bueno o es malo para su vida en relación con Dios. Entonces, ¿cómo es el diablo? El diablo no se presenta como alguien que viene a asustarlo, se presenta como alguien que usted quiere conversar con él. Era tan atrayente la serpiente, era tan linda, tan vistosa,
que comenzó a hablar y la tentación vino por lo que escuchó, no por la serpiente. La serpiente no agarró y le dio a Eva, tomá, probá. No, la fue convenciendo de las cosas. El diablo no va a venir para asustarlo. El diablo se lo conoce como el tentador. El tentador. Cuando usted tiene la tentación, dígale al que está al lado, cuando tenés una tentación, es el rugido del león que viene a comerte. O te quedás y te comen, o lo resistís y se va. Cuanto más fuerte sea ese rugido, cuanto más fuerte sea esa tentación, más cerquita está tuyo. Por eso dice la palabra de Dios, huid de las pasiones juveniles. Huye. Cuando viene el león, no te vas a quedar para que te coma. La tentación viene como rugiente león buscando a quien devorar. Y si te acercás, lo que parece un gatito es un león. Y lo que parece mimoso es el que te va a devorar. Entonces nosotros tenemos que saber que el diablo no es aquel que nos representa en la figurita, sino que después, si vamos un poquito más adelante, le voy a leer, espere que me adelante un poquito, dice la palabra de Dios que el diablo se presenta como ángel, se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Ahora, ¿sabe usted que el diablo se camufla para acercarse a usted? Puede venir de cualquier forma. En la parte del camuflaje del diablo está aquel camuflaje que nos gusta escuchar, porque viene el engañador, viene en la Biblia nos dice en Corintios, en 2 de Corintios capítulo 11, 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Quiere decir que alguno que se disfrazó de predicador o de apóstol o de profeta o algo te puede seducir con palabras como el diablo fue a tentarlo a Jesús. Y Jesús tuvo que responderle con madurez espiritual y conocimiento bíblico, escrito está y escrito está también. Es decir, que aquí estamos viendo que el diablo va a venir por la parte que más te gusta, por la parte que más te agrada, en la carne, en los sentimientos no ordenados por el espíritu, en la concupiscencia o en la lascivia, en los deseos desordenados de tu interior que nadie conoce, solamente lo conoces vos, Dios y el diablo va a venir como el tentador a tu vida. Entonces vamos a encontrar un montón de cosas que cuando se acerca el diablo, se va a acercar como un gatito inofensivo y te vas a dar cuenta que es un león rugiente que viene a devorarte. Ahora, la palabra de Dios me enseña en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, cómo tengo que ser yo para enfrentar al diablo, para que el diablo no sea una figura, sino que sea una realidad que yo pueda discernir cuando viene con los espíritus que vienen a mí. ¿Qué dice la frase, la palabra que me dice mi mejor amigo o que me dice mi familia? ¿Qué trae detrás? ¿A qué me conduce? ¿Dónde me quiere llevar? Entonces, todas esas cosas hacen que el diablo tome ocasión contra mí, que es la ira, que es el griterío. ¿Por qué dice el apóstol que se quiten de vosotros todas estas cosas? Y si gritar no le hace mal a nadie, los argentinos somos gritones. Pero, sin embargo, hay
una entrada, hay un rugir del león que a través de ese grito entra la ira, entra el enojo, entra Satanás para devorarte y sacarte hasta el ánimo de poder orar, cantar y perdonar. Hay raíz de amargura que va subiendo. Satanás te la jugó bien. Se disfrazó como el mejor amigo. Y vamos a ver eso más adelante. Pero acá dice en 1 de Pedro, sed sobrios y velad. ¿Qué quiere decir sed sobrios? Que tenemos que tener todos nuestros sentidos despiertos. No podemos estar jugando con mentiritas, no podemos estar jugando con pecaditos, no podemos estar jugando con cositas que a Dios no le agrada. Es un juego. No, fue una mentirita. Es una entrada al diablo, es una tentación que el diablo va a usar para destruirte. Entonces ahí se acercó el diablo y está cerquita tuyo, hasta lo tomaste en juego. El diablo no toma en juego ninguna de tus palabras, el diablo las toma en serio. No le vas a poder decir al Señor, se lo dije en juego. No, Él lo dijo y yo lo recibo. Ahora, cuando nosotros vemos acá, porque vuestro adversario, el diablo, no es mi hermano, no es mi hermana, no es la carne, no es la sangre, son espíritu. Mi adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor. Y cuando hablamos de alrededor, ponga todo lo que quiera, Ponga internet, ponga diario, ponga revista, ponga conversaciones, ponga pensamientos, ponga televisión. Alrededor suyo anda, para ver cómo puede incidir en su pensamiento, desviarlo de la verdad, distraerlo por un momento y tomarlo de sorpresa, buscando a quien devorar. La tentación es una prueba de la capacidad, y escuche bien, si quiere anótelo, es la prueba de la capacidad de las personas de escoger el bien en lugar del mal. Esa es la tentación. Cuando venga la tentación, vas a tener que decidir qué escoger. Aquí está el monte de la bendición y aquí está el monte de la maldición. Escoge bien, dijo el Señor. Escoge vida. Es decir, que la tentación te va a dar la oportunidad de demostrar si sos inexperto, si has venido todos estos años para ser un inexperto, un niño, donde el diablo puede engatusarte con cualquier cosa, o sos un maduro espiritual que Dios dijo no y es no. Dios dijo sí y es sí. Segundo consejo, si quiere, es una incitación a pecar y seguir a Satanás en lugar de Dios. Es la tentación. La tentación te viene a seducir para que desobedezcas lo que Dios te dice, para que no hagas, para que pienses que lo que vos pensás es mejor que lo que Dios dice. Por eso Eva dice, y considerando y viendo que era deliciosa para comer, fue y la tomó. La convenció de tal manera que hasta se olvidó de todo lo que Dios le dijo, y lo que Dios dijo que era prohibido, para Eva fue un colectivo de libertinaje. Tercer consejo, parte de la experiencia de esta vida es aprender a vencer la tentación y a escoger el bien sobre el mal. La experiencia del cristiano es de reponerse de los errores para no volverlo a cometer. Para decirle al Señor, perdóname, pero no me vayas a tener que perdonar siempre por lo mismo que estoy haciendo. Porque hay algunos que en cierta tradición, vamos a ponerle religiosa, se confesaban el domingo para de lunes a sábado volver a hacer lo mismo y el domingo ir a repetir otra penitencia. Libertad para pecar. No. Nuestra experiencia es aprender que si yo te negué
y un gallo me hizo recordar tu palabra, yo te voy a servir hasta morir cabeza abajo si es necesario. ¿Se da cuenta lo que es esto? Cuarto consejo, si quiere, por si no le sirvieron los tres primeros. La revelación moderna nos indica que Satanás no tiene el poder de tentar a los niños. Por eso dijo el Señor, dejad a los niños, venid a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, que la tentación viene cuando tenés el discernimiento suficiente para escoger entre el bien y el mal. Cuando conoces el bien, que es pecado, conocer lo bueno y no hacerlo. Es decir, hasta este tiempo de la niñez, hasta ese tiempo que solamente Dios y el ser humano lo sabe, cuándo puede saber qué es bueno o malo, no sabemos. La justicia pone edades, pero no sabemos. Ayer un chico de 6 años fue y le tiró un tiro, le disparó a la maestra en Estados Unidos. Y uno dice, ¿es inocente o no es inocente? No sabemos, eso sabe solamente el ser interior. Entonces, cuando nosotros sabemos que la tentación no viene a menos que nosotros podamos decidir, es nuestra culpa si decidimos mal. Los hijos de Dios deben aprender a utilizar el libre albedrío, su albedrío, la capacidad de decidir y el discernimiento espiritual para vencer la tentación y escoger seguir a Jesús por su propia voluntad. En 2 de Corintios leí 11:13, falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan. Nosotros no queremos ir a una iglesia de disfraces. No queremos tener un evangelio de disfraces que se disfracen como grandes hombres de Dios y no nos enseñan la palabra a la cual nosotros debemos estar sujetos. Vivimos en tiempos peligrosos, dice en 2 de Timoteo 3:1. También debes saber esto. Un cristiano, mire, como si le faltara algo, Pablo dice, también debes saber esto. ¿Y no te diste cuenta? Y claro que eran tiempos peligrosos, pero Pablo se lo recuerda. ¿Cuántos saben que vivimos en tiempos peligrosos? ¿Cuántos hemos tomado los recaudos necesarios para que no nos invadan las filosofías de Satanás y las tentaciones de Satanás y nos saquen de la oración y nos saquen de la santidad y nos saquen de la iglesia y nos saquen del servicio y nos saquen de la buena presencia del Señor y nos lleven a la diversión de este mundo que se termina en cualquier momento? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Peligrosos para qué? Para dejar a Cristo, para naufragar en la fe, para perder lo hermoso que es la salvación. La influencia del adversario es extensa y es seductora. Cada vez usas más medios, cada vez usas más cosas para seducirnos, entretenernos, retenernos en el mundo pasado, en la vieja vida, y es seductora, cada vez nos gusta más. Es algo que tocamos un botón y magia se produce. Nosotros en mis tiempos, yo de joven, aunque hace muchos años que soy joven, en los tiempos de joven no podíamos buscar soluciones en Google o cómo se hace en YouTube. Teníamos que preocuparnos en cómo hacer. No buscábamos el mensaje que nos gustaba, lo leíamos, qué lindo mensaje esto. Lo buscamos a Dios de rodillas y el mensaje venía de parte del Espíritu. Había fuego de Dios. Había santidad de la presencia de Dios. Uno se inclinaba en la presencia de Dios y temblaba. No podíamos pecar delante de Él. Satanás trata de engañarnos y de hacer que el pecado parezca atrayente. Que el pecado ya no es pecado. Eso es cosa vieja, es antigua, pasó de moda. Ahora somos más modernos.
pecamos siendo santos. Nos han cambiado las reglas y las hemos aceptado como, dice una versión, como tontos, porque las cosas nuevas son mejores que las viejas. Volver a la senda antigua. Cuando nos sacan la sangre de Cristo, cuando nos sacan la santidad, cuando nos sacan el camino angosto, cuando nos sacan la palabra y nos reemplazan por el show que pueden hacer en cualquier lugar, hermanos queridos, el diablo no necesita nada más que asistas a un lugar así y que creas que eres salvo. Todas las personas tienen el don del libre albedrío. Todas. La facultad de escoger el bien en lugar del mal. ¿Sabe lo que es el albedrío? Libertad individual que requiere reflexión y elección consciente. Se lo vuelvo a leer. Libertad individual que requiere reflexión y elección consciente. Cuando usted tiene que ejercer el libre albedrío, usted tiene que reflexionar sobre lo que va a decidir, tiene que saber cuál es la elección que va a tomar y eso es lo que va a determinar su vida. Quienes se humillen ante Dios y oren continuamente para fortalecerse, no serán tentados más de lo que pueden resistir, según Santiago 1, versículo 12 al 16, que dice: bienaventurado el varón que se para delante de la televisión y no sigue esos programas. Digo, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, porque algunos creen que la prueba es algún dolor físico, alguna enfermedad, y esas son las más fáciles de llevar, si no pregúntenle al Pablo. Bástate mi gracia, 3 veces oré y seguí predicando. ¿Sí o no? Ahora, la prueba es esta: que no te manchen la santidad, que la blancura de Dios no se vuelva gris y que el gris no te parezca blanco. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá corona de vida. Recibirá corona de vida. Que Dios ha prometido a los que le aman. El amor a Dios es la fortaleza para soportar toda tentación. No le voy a ser infiel, porque Él se conoce con un nombre que nosotros veremos cuando Él venga: fiel y verdadero. Y Él nos llama a esa fidelidad a nosotros. Y dice la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, ¿qué más quiere que le diga? No diga que es tentado de parte de Dios. ¿Quién es el tentador? El diablo. Entonces no lo llame diablo a Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, libertad individual que requiere reflexión y elección consciente, es atraído y seducido. Cuando de su propia reflexión y elección consciente es atraído y seducido. Entonces, se lo parafraseo, en vez de decir concupiscencia, le voy a decir: entonces, lo que reflexionó y lo que eligió después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y nos dice algo muy simple: no erréis. Perdón. Dice: amados hermanos míos, no erréis. Ahí implora, por favor, tengan
reflexión y elección correcta sobre las cosas que van a hacer. No sean apresurados. No se larguen a nadar si no saben nadar, o no se tiren a la pileta si no hay agua. ¿Me están escuchando? Si sabés lo que te va a hacer mal, no te acerques. Para no embarrarte, no tenés que caminar en el barro. Cuando hay cosas que son a tu vida espiritual dañinas, ni te les acerques, ni dejes que nadie hable a tus oídos de esas cosas, porque te van a atraer, te van a seducir. Cuando eso te seduce más que la oración, cuando eso te seduce más que venir a la iglesia, cuando eso te seduce más que leer la palabra de Dios, huí, hermano, huí, métete a orar hasta que se te pase. Al obedecer los mandamientos voluntariamente, nuestro Padre Celestial los fortalecerá para que resistan la tentación. Y pongo obedecer los mandamientos voluntariamente, porque algunos lo obedecen humanamente, porque me lo piden, porque me lo mandan, porque si no me lo mandaran, yo no los obedezco. No es por lo que me impone Dios, es por lo que yo amo a Dios que yo sigo. No es la ley que me salva, es la gracia. Los siguientes consejos te van a ayudar a vencer la tentación. Centrar tu vida en Jesús. Cuando eres cristológicamente céntrico, cuando tu vida está centrada en Jesús, vas a ver lo que dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Si querés llegar al blanco, tenés que poner los ojos en Jesús. Cuanto más creyente, cuanto más años de creyente tenés, más tenés que estar mirando a Jesucristo. Dios se le apareció a Abraham a los 90 y pico de años y dijo, cuídate al viejito, para que no sea un viejito verde. ¿Me entiende? Que esté enfocado en lo que Dios le había pedido, en lo que Dios le había mandado. Estás cerca de encontrarte conmigo, no me fallé. No despistes del camino angosto en el último minuto. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Otro de los consejos de la Biblia para vencer la tentación es orar para pedir fortaleza al Señor. Marcos capítulo 14, versículo 38, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Lógicamente que cuando estás velando y orando no podés estar escuchando al diablo. No te puede estar seduciendo. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No es excusa, porque algunos lo toman y dicen, sí, pero la carne es débil. No es excusa. Eso te lo advierte. Dice, velad y orad, y la carne va a tener que someterse al espíritu. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Otro consejo, estudiar diariamente las Escrituras. Yo ya lo sé todo. No lo sabemos todo. Mire, yo estoy leyendo la Biblia. Antes me la leía, qué sé yo, en un día, no sé cuántos capítulos me leía y la pasaba, pero qué hermoso. Ahora no puedo salir de un versículo. Empiezo a leer un versículo y esto, ¿cuándo estuvo? ¿Cuándo? Me escribieron una nueva Biblia. Hay cosas nuevas. Es agua de vida. Es una fuente que fluye y fluye y fluye y fluye. Antes necesitaba un libro para hablar. Ahora con un versículo me falta tiempo. Estudiar diariamente la Escritura. Josué 1:8. Nunca, diga conmigo nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es decir, que va a ser lo que decida que está bien y que está mal. Sino que de día y de noche meditarás en él para que
tengas un buen récord Guinness. No. Para que guardes y hagas, diga, guardar y hacer. Y guardar y hacer conforme. Diga, guardar y hacer conforme. Ahora diga, guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito en él. No en algo, a todo. Porque entonces harás prosperar tu... Señor, prospérame. Hacele caso a mi palabra y harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Otro consejo más, porque está desesperado para ir a practicarlos. Evitar lugares y situaciones de tentación. Es muy importante para el cristiano. ¿Dónde va? ¿Con quién se reúne? Dime con quién anda. Ese no es un versículo, ¿no? Pero dice que pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Ahora, dice en Efesios capítulo 4, versículo 27, ni deis lugar al diablo. Cuando estás en un lugar que no es el correcto y cuando estás en una situación que no es la que Dios te aconseja, le estás dando lugar al diablo. Y ¿sabe una cosa? Que cuando le das la mano al diablo, no solamente te toma el brazo, se mete con vos. Se mete con vos. No le des lugar al diablo. Por eso, en Juan capítulo 14, versículo 30, la palabra de Dios dice que Jesús dice, no hablaré ya mucho más con vosotros. Ya lo dio por terminado. Dice, no hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Y qué? Y él nada tiene en mí. ¡Qué tremendo! Es decir, cuando estamos hablando de tentación, no estaba en un lugar que no era el de Dios, no estaba en una situación donde el diablo podía engañarlo. El que viene detrás de mí no tiene nada en mí. No tiene una falsedad, no tiene una mentira, no tiene nada. Si el diablo tiene algo en su vida, tiene permiso para entrar. Esforzarse por ejercer una buena influencia en los demás. Esta es una forma de repeler. ¿Vio cuando usted se echa repelente para los mosquitos para que no te coma el diablo? Tener una buena influencia sobre otros. Porque cuando tenés una buena influencia sobre otros, el diablo no se va a acercar. Resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Hechos capítulo 20, versículo 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso. Mire qué testimonio. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Cuando nosotros nos esforzamos por tener un buen testimonio, nos esforzamos por dar un buen testimonio, es un repelente para el diablo. Nos va a rodear, pero no se va a acercar a nosotros. Porque es necesario que tengas un buen testimonio. Es un requisito para servir al Señor. Y por último, la gran mentira del predicador, ¿vio? Con esto termino. Nunca dudar en tomar la decisión de resistir la tentación. No dude para ver, y bueno, pero mañana te contesto, déjamelo pensar. No. Si usted ve que se acerca el león, no se quede ahí a esperar para ver. Cualquiera, mire, puede llamar al león. Llamarlo es fácil, lo difícil es verlo venir. Entonces, no se quede a jugar con las cosas que son peligrosas. Porque algunos juegan con la tentación, como dice el viejo dicho, más peligroso que mono con revólver. En cualquier momento se matan solos. Jesús, dice la palabra, nos enseña que sufrió tentaciones
pero no hizo caso de ellas. Su respuesta fue inmediata y firme. Cuando Pedro, el mejor compañero que tenía, aquel que el Señor le confió gran parte de la responsabilidad del reino, le dijo: no vayas, te van a matar, qué buen amigo que tengo. El único que se preocupaba. Y el Señor fue firme, inmediata la respuesta: vete de mí, Satanás. No importa quién sea que se lo diga, por más que no, mirá, te están haciendo mal en la iglesia, mirá, te están cascoteando, te están dando con un garrote. Vete de mí, Satanás. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago capítulo 4, versículos 7 a 8. Dios y el diablo se pueden ejemplificar con la sombra y el sol. Cuanto más se acerca al sol, cuanto más se aleja. El diablo está a la distancia que usted está de Dios. Si está cerca, el diablo está lejos. Pero si usted está lejos de Dios, cuanto más se aleja de Dios, más se acerca al diablo. La distancia, la comunión con Dios, le va a decir qué fuerte es el rugido del león que se acerca a su vida. Les amo. Y espero que esto les sirva para ustedes para no tener muchos más años para ser inexpertos, para que hoy puedan crecer en la gracia de Dios, para que el Señor sea el centro de nuestra vida. Y que si ha escuchado muchos rugidos del león, es porque hay muchas tentaciones que le han dado vuelta en la cabeza, que se han plantado alrededor suyo. Salga de ese zoológico y venga a la vida con Cristo. Salga de ese lugar donde lo único que hace Satanás es llenarle la cabeza de falsas ilusiones o propósitos. La bendición está en la obediencia de la palabra. Escudriñala, obedécela y harás prosperar todos tus caminos.